La vida es una cosa maravillosa, sorpresiva y misteriosa, que nos causa diversas reacciones a cada uno de nosotros por los inesperados sucesos que nos puede imponer en cuestión de segundos. Lo que nosotros podemos empezar como un día normal puede terminar en algo totalmente fuera de lo planeado, algo que desencadenó fuera de nuestro alcance, ya sea para bien o para mal. Es sábado, 11 de marzo de 2017. Son las 5:30 de la mañana. Escucho la alarma de mi teléfono sonando a todo volumen. Debía levantarme para ir al servicio militar. Luego de prepararme para salir, alrededor de las 6:10 de la mañana, mi papá estaba ya en el carro listo para llevarme al poblado de Lerma, donde se encuentra la tercera región naval de la Secretaría de Marina. Ahí había estado yendo desde hace más de un mes. Era mi sexta semana y aunque ya me estaba acostumbrando a un ritmo que llevábamos cada sábado en el servicio, era muy probable que esto fuese distinto en esta ocasión, ya que el teniente de corbeta que estaba encargado de nosotros, Mateo, había sido cambiado a la Ciudad de México desde hace unos días por una asignación especial que le habían encomendado, la cual durará un año y por ello ya no seguirá con nosotros en Lerma. Así que íbamos a tener un nuevo teniente de corbeta encargado de los marinos del servicio militar, del cual no sabíamos absolutamente nada. Así que el servicio podría volverse más tranquilo o todo lo contrario, algo más estricto. Y si hay algo que caracterizaba al teniente Mateo, es que era muy accesible con todos nosotros. Eso sí, sin dejar de lado el orden y la disciplina cuando era necesario. Y siento que lo vamos a extrañar mucho en la Marina. En el servicio me reencontré con personas con las que ya había estudiado alguna vez, ya sea en primaria, secundaria o en la preparatoria. En las 2 primeras semanas fue cuando había más gente que conocía. Eran como 7 personas y aunque no todos fueron, escuché sus nombres en la lista. De todas formas, desde la tercera semana, de esas 7 personas que conocía, solo quedaron 4. Miguel, José Alfonso, Jesús y Daniel. Los 3 primeros fueron compañeros míos en primaria y secundaria en el Instituto Mendoza. Y aunque nunca había hablado con José Alfonso ni Jesús, ahí pude conocerlos y de inmediato nos llevamos muy bien. Miguel ha sido amigo mío desde primero de primaria. Por su parte, Daniel es un gran amigo que conozco desde la preparatoria en Fray Angélico. Desde la segunda semana llevo conmigo un reloj digital de plástico que ya no tiene la pulsera. Se había roto desde hace algún tiempo. La mayor parte del día lo llevo en el bolsillo izquierdo de mi pantalón, pero por ratos lo tengo en la palma de mi mano para ver la hora con mayor facilidad. Y es que no tenemos permitido llevar ninguna clase de prendas en el cuerpo, ya sean relojes, anillos, pulseras, collares, etc. Tampoco llevo mi celular, pues aunque eso sí podemos llevar para alguna emergencia, prefiero no hacerlo para evitar que se me extravíe en ese lugar. Llegué a las 6:24 de la mañana a la base, pero a diferencia de las semanas anteriores, en esta ocasión no había una fila de personas esperando a que abrieran la puerta para ingresar, lo cual nos causó confusión a mi papá y a mí, pues llegamos a pensar que no iba a haber el servicio ese día, o que tal vez aún no llegaba el camión con los marinos dentro de él. Pero pasaron algunos segundos hasta que mi papá vio que uno de los jóvenes del servicio se acercó a la puerta y le abrieron para que él pase. Así que me despedí de mi papá, y fui hacia la puerta donde de inmediato abrieron para que nos fuéramos acomodando por filas y columnas. Mientras nos formábamos e iban llegando más personas, nos pidieron que abriéramos nuestras mochilas para que un soldado las revisara en busca de alguna irregularidad entre las cosas que trajéramos. Es el tercer sábado en el que nos revisan rápidamente lo que llevamos. Después de eso, nos hicieron avanzar cerca de una palapa donde ponemos nuestras mochilas cada sábado. Pero antes de ello, el que aparentemente sería el nuevo teniente a cargo de nosotros, pasó lista con los que estábamos ahí. Acto seguido, nos dio la indicación de ir a la palapa a dejar nuestras cosas y ponernos en carácter deportivo, que es la forma en la que ellos se refieren a cambiarse de uniforme para hacer ejercicio, es decir, un short azul marino, calcetas blancas y unos tenis. Aunque había guardado mi reloj en mi mochila para hacer ejercicio, sabía que eran casi las 7 de la mañana y me dirigí a la explanada después de cambiarme. Allí me encontré con Miguel y Daniel, quienes ya habían llegado y a diferencia de las semanas anteriores, no pude saludar en la fila de la entrada de afuera porque no la hubo en esta ocasión. Siempre es alguna persona distinta la que nos pone los ejercicios, pero todo siempre consistía en calentamientos y estiramientos para poco a poco ir incrementando el nivel de la activación física y dar paso a los ejercicios de cardio. Esta vez no fue la excepción. Pero a diferencia de las otras semanas en las que algunos soldados igual se formaban para hacer los ejercicios, en esta ocasión no estuvieron. Así que tuvimos más espacio para acomodarnos, específicamente cada uno de nosotros estaba en los cruces de las losetas de cemento de la explanada. Antes y durante los ejercicios, el instructor suele preguntar si alguien se siente mal para que no haga los ejercicios. También hay algunos que por alguna situación relacionada con su salud no hacen los ejercicios. Cuando acabamos los ejercicios en la explanada, como ya era costumbre, nos dividían en grupos para que en la calle que rodea la explanada y por la que transitan los vehículos federales o particulares, diéramos lo que ellos llaman paso veloz, que es simplemente trotar a una velocidad de 175 pasos por minuto, con las manos colocadas en el pecho.
Desde la tercera semana que empezamos con los trotes, solo nos han puesto a dar 2 vueltas en la calle que rodea la explanada, la cual tiene un perímetro de 400 metros. Supuse que si no hubo nada nuevo durante los ejercicios en la explanada, entonces también serían solamente 2 vueltas, algo a lo que ya me estaba acostumbrando, y aunque había momentos en los que me cansaba, y en lugar de trotar solo caminaba hasta que me sintiera un poco mejor, terminaba las 2 vueltas. Esta vez fue igual. Por momentos caminaba y me quedaba un poco atrás de mi grupo, pero regresaba a trotar momentos después y los alcanzaba. Pues detrás de mí venía otro grupo trotando y no quería que me llamaran la atención por dejar de trotar. Pero en la segunda vuelta, que yo pensaba que sería la última, estaba caminando y mi grupo se encontraba un poco alejado de mí. Me había quedado atrás una vez más, aunque hasta ese momento no me preocupaba, porque según yo, ya era la última vuelta, y estaban muy cerca de la palapa, a donde irían de regreso para ponerse el pantalón, los calcetines oscuros y los zapatos negros otra vez. Para sorpresa mía no fue así. Estaban empezando una tercera vuelta, y como me había pasado las anteriores semanas, me estaba empezando a doler un poco el estómago porque no estoy acostumbrado a correr tanto, y lo que menos quería era que pasara una tragedia, por lo que yo consideré que ya era momento de retirarme del camino y dirigirme a la palapa, a donde entré trotando para acabar el ejercicio con un poco de dignidad. Afortunadamente, ningún soldado me vio cuando entré. Me acerqué a mi mochila y me escondí detrás de un salón que estaba junto a la palapa. El salón y la palapa están cerca del mar, donde un camino con piedras y una pared con cañones se interponen entre la costa y la base naval. Me senté en el camino de piedras, me tomé media botella de agua que traía en mi mochila y me quedé sentado observando las aves marinas que se sostenían con palos de madera que estaban en el mar, al mismo tiempo que reflexionaba si hice bien en retirarme de los ejercicios. A lo lejos, en el mismo camino de piedras, vi a otra persona parada mirando el mar. En un principio pensé que era algún trabajador de allá, pero de pronto volteó un poco hacia donde yo estaba y pude ver que su playera tenía escrito lo mismo que la mía, pero no tenía su gorra puesta y por ello no sabía que era uno de nosotros. Supuse que él también huyó de los ejercicios, pero estaba muy lejos como para acercarme y hablar con él. Saqué el reloj de mi mochila. Eran las 7:36, por lo que estaba considerando cambiarme porque pensaba que después de esa tercera vuelta todos regresarían ya para cambiarse también. Pero me asomé un momento hacia la calle que rodea la explanada y vi que pasaba un grupo trotando. Estaban empezando una cuarta vuelta, lo cual me empezó a preocupar, pero a la vez me sentía agradecido de no estar ahí. Seguí viendo el mar y jugando con algunas piedras que estaban en el camino. Por un momento pensé en tomar una y llevármela a mi casa como recuerdo, o para ponerla en mi carro, pero tenía mucha tierra y no tenía nada a la mano para limpiarla. Por supuesto que no iba a gastar la poca agua que me quedaba. Los grupos vuelven a pasar trotando. Había perdido la cuenta, pero estaba seguro de que era la quinta vuelta que daban. Yo ya estaba con mis tenis desamarrados, pero aún no me los quitaba. Observo mi reloj de nuevo. Eran las 7:45 de la mañana y finalmente estaban llegando algunas personas a la palapa para cambiarse, por lo que yo fingí que venía con ellos e inmediatamente me quité los tenis y me cambié junto con ellos. Entre las personas que regresaban estaba mi amigo Daniel, quien venía muy cansado del ejercicio. Lo saludé y le conté lo que hice durante ese rato, lo que le hizo recordar que la primera vez que trotamos en la tercera semana, él se sintió mal y también se retiró del ejercicio, con la diferencia de que él sí lo avisó. Una vez cambiados, nos dirigimos de nuevo a la explanada, esta vez para que se izaran las banderas como de costumbre. Para ello, nos dividimos en secciones, las cuales nos fueron asignadas el primer día. Daniel está en la primera, pero yo estoy en la segunda junto con José Alfonso y Jesús. Por su parte, Miguel está en la tercera sección. En total son 6 secciones con más de 30 personas en ellas. Los soldados son muy puntuales, especialmente para rendirle honores al lábaro patrio, el cual, los sábados, se iza en punto de las 8 de la mañana. Para ello, a través de una bocina que está en uno de los varios edificios de la base, ponen una estación de radio de onda corta que proviene de Fort Collins, Colorado, en los Estados Unidos. Este tipo de estaciones de radio tiene mayor nivel de cobertura debido al tipo de ondas que transmite, por lo que una señal puede llegar con claridad a varios países y con muy poca interferencia, pero para recibir dichas frecuencias es necesario un receptor especial. Esta estación consiste en el sonido de un reloj, que es transmitido todo el día y hace distintos ruidos dependiendo de si se cambia de segundo, minuto o de hora. La hora que da la estación es la del tiempo universal coordinado, es decir, con 6 horas más de diferencia a la nuestra porque es la misma del meridiano de Greenwich, siendo muy precisa ya que está conectada directamente a un reloj atómico, y por ello es muy usada por personas que hacen ajustes manuales a sus relojes o para casos como estos en los que los soldados son muy puntuales al izar las banderas. Para dicha ceremonia, llega un grupo de marinos en forma de escolta. Cada uno de ellos realiza alguna función. Mientras marchan, algunos sostienen las banderas dobladas que se izarán en el mástil, que tiene la forma del de un barco, decorado en la parte de abajo con un timón acostado. Otros 2 se encargan de izar la bandera grande.
Otros 2 izan la bandera castrense, que es más pequeña y de uso exclusivo para ellos, pues se iza como una señal de respeto hacia el almirante. Otro se encarga de dar las indicaciones para ponernos en posición de firmes y otro se encarga de emitir un sonido muy agudo a través de una especie de silbato. Normalmente, en las semanas anteriores, ponían la estación del reloj en la bocina a lo mucho unos 10 minutos antes de las 8 de la mañana, pero esta vez la pusieron 5 minutos antes. Ya estando todos formados, a las 7:59 de la mañana, uno de los que estaba cerca del mástil dio la indicación de ponernos en posición de firmes y 10 segundos antes de las 8 en punto, dio la orden de saludar, que consiste en poner la mano derecha recta a la altura del bordado lateral de la gorra con la vista al frente. Dieron las 8 de la mañana en punto. El agudo sonido del silbato suena mientras empiezan a izar cuidadosamente las banderas. De fondo, se escuchan varias campanas sonando mientras los lábaros patrios se elevan en el aire. Momentos después, nos ordenan regresar a la posición de firmes, mientras son arriadas lentamente ambas banderas, para posteriormente izar unas banderas enrolladas. Desconozco si son las mismas banderas que izaron primero, o si son otras que traen aparte, pero estas últimas se quedan todo el día en lo más alto del mástil. Después de todo este acto protocolario, se acercó el nuevo teniente a cargo, de apellido Guzmán. Les dio indicaciones a los instructores sobre lo que debían hacer con nosotros durante este rato de instrucción militar. Hizo que las secciones se formaran en varias posiciones, como una forma de dividirnos para que cada sección tuviera un instructor. Fueron 3 agrupaciones en total, pues se juntaron varias secciones como una sola. El asunto fue simple. Estábamos practicando el paso redoblado, que consiste en marchar a una velocidad de 120 pasos por minuto, mirando hacia el frente con los brazos en movimiento elevados a la altura de la cintura. También se nos enseñaron otros tipos de marchas. La idea es estar preparados para cuando tengamos que desfilar en septiembre y en noviembre. Ahí estuvimos, repitiendo las marchas hasta que nos saliera bien. Dieron las 9 de la mañana. Seguíamos expuestos al aire libre, con la luz del sol cada vez más fuerte con el paso de los minutos. Varios de nosotros ya teníamos hambre y sed. Pero era más que obvio que no nos íbamos a quejar. No nos convenía. De pronto, una persona se acercó a nuestro instructor con una botella de naranjada que le regaló. Cuando regresó con nosotros preguntó si teníamos sed, a lo que algunos respondieron que sí, mientras que en forma de broma tomaba de la botella frente a nosotros. Poco después de las 9:30, un grupo se fue a desayunar, pero nosotros ahí seguíamos, realizando lo mismo una y otra vez. Así fue hasta que casi a las 10 de la mañana nos movimos a la orden de paso redoblado hacia la calle que rodea la explanada. Cuando llegamos ahí, la orden fue cambiar a paso veloz, lo cual ahora sí pude realizar bien porque ya no me sentía mal. Pero solo avanzamos unos 100 metros porque ya habíamos llegado a la cafetería o fayuca, como ellos le dicen, donde se nos dijo que si traíamos desayuno, fuéramos por él a la palapa donde estaban nuestras mochilas y regresáramos a la cafetería junto con los demás de la sección. Yo fui por mi desayuno a la palapa, llevé un cuernito con pastor y queso. Ahí me encontré con Daniel otra vez, quien me dijo que a su sección le habían dado la indicación de quedarse ahí en la palapa. Primero se alejó para realizar una llamada, pero luego regresó y le pregunté si me compraba un refresco y me dijo que sí, por lo que me acompañó a la cafetería y me dio el dinero para que yo comprara. Es la tercera semana consecutiva que le pido que me compre un refresco y por ello, hasta este sábado le debo 36 pesos, los cuales le pienso pagar muy pronto. Allí estaban sentados otros 2 amigos, Jesús y José Alfonso, que son de mi sección y se encontraban terminando de desayunar. Allí estuvimos hablando un rato. No fue mucho tiempo, pues nuestro instructor estaba ahí y momentos después nos llamó a todos a formarnos. Daniel, que no era de esa sección, no tuvo de otra más que formarse también, mientras nos daban la orden de marchar en paso redoblado hacia la palapa. Varios de nosotros marchábamos con algo en la mano, como yo, que daba el paso redoblado con mi botella de Coca-Cola en la mano izquierda. Este receso, como varias cosas que habían estado pasando durante el transcurso del día, había sido distinto a las semanas anteriores, pues en las otras ocasiones, desde la explanada todos nos desplazábamos voluntariamente ya sea a la cafetería o a la palapa. Como muchos no llevaban desayuno, se hacía una inmensa fila en la cafetería, pero esta vez no fue así, ya que al no salir todos al mismo tiempo, no se hizo esa larga cola de espera. También en semanas anteriores teníamos más tiempo libre para convivir entre nosotros, pero esta vez no sucedió de la misma forma, pues una vez que volvimos a la palapa después de desayunar, nos quedamos en posición de firmes durante varios minutos. Eran más de las 10 de la mañana, todos ya estábamos ahí formados otra vez, inseguros de lo que pasaría en las 2 horas que faltaban para salir. El teniente Guzmán llegó y nos dijo que rompiéramos formación y nos sentáramos en el suelo. Nos dijo que nos quitemos el tocado, que es la forma en que ellos se refieren a la gorra, pues ya era momento de la conferencia del día. Me senté con Daniel y Jesús. Miguel y José Alfonso se encontraban sentados del otro lado de la palapa. Saqué mi reloj y lo puse dentro de la gorra para estar pendiente en todo momento de la hora. En semanas anteriores, el ahora ausente teniente Mateo nos daba la plática sobre algún tema determinado, como por ejemplo, los objetivos del servicio militar, los valores, los símbolos patrios y las jerarquías o rangos militares.
Todo esto con un poco de humor en algunos momentos, pero que a la vez nos era más fácil para entender. Yo pensaba que el teniente Guzmán iba a dar las pláticas también, pero mientras nos decía algunas cosas sobre el servicio militar, un soldado se le acercó a avisarle que ya llegaron, refiriéndose a unas personas que él estaba esperando. Él siguió hablando y dos personas, un hombre y una mujer, ambos de lentes, llegaron a la palapa y hablaron un momento con el teniente. En un principio pensé que eran los papás de alguien, pero esta idea salió de mi mente cuando la mujer pasó al frente con un libro muy grueso en la mano y nos saludó para posteriormente empezar a hablar sobre el servicio militar. Ella también forma parte de la Armada de México, pero ambos venían vestidos de civiles. El señor nunca habló con nosotros, no sé si era su esposo o también un elemento de la Armada. Primero empezó a leer fragmentos del libro y explicaba lo que decía. Después le pasaba el libro a algunos de los que estaban adelante sentados para que leyeran. Algunos no se escuchaban bien porque hablaban muy bajo, pero de todas formas ella explicaba lo que se leía del libro. Varios de nosotros, aunque prestábamos atención, sentimos muy cansada esta plática, como por ejemplo Jesús, quien puso su celular dentro de su gorra y se puso a jugar un rato, pero después de algunos minutos lo guardó de nuevo. Por momentos, y como había estado haciendo desde el primer día, me quedaba observando a unos banderines que estaban colgados a lo largo del techo del interior de la palapa. Hasta donde pude investigar, son un código de comunicación para la navegación marítima, es decir, lo usan barcos y puertos para comunicarse entre sí. De repente, en forma sorpresiva para todos nosotros, un soldado nos dio la orden de levantarnos y dar 10 lagartijas. No supe ni por qué. Tal vez notaron que no todos prestaban atención. La verdad no lo sé. Dieron las 11 de la mañana. La plática continuó un rato más. Cuando concluyó, el teniente Guzmán nos pidió que nos formemos otra vez, mientras las dos personas que habían llegado para la conferencia se retiraban. Se puso a hablar de varias cosas del Servicio Militar Nacional otra vez. Y llegó al tema de los exhortos, que son unas palabras o frases que nosotros gritamos después de un determinado enunciado que un superior nos diga. Los más comunes son, por ejemplo, cuando el teniente grita, Secretaría de Marina, nosotros debemos responder, honor, deber, lealtad, patriotismo. Y después él dice, Armada de México, a lo que nosotros respondemos, en la tierra, en el aire, en el mar. Estuvimos repitiendo esto algunas veces mientras el tiempo avanzaba y daban más de las 11:30. Luego de un rato más dieron las 12 y seguíamos ahí dentro. Algo que no había pasado pues siempre nos retiraban antes de la hora. Pero como la mayor parte de las cosas que ocurrieron durante ese día, esto fue distinto. Pero yo, con mi reloj roto en la mano, vi que a las 12:04 finalmente nos dieron la orden de romper formación, ir por nuestras mochilas y formarnos en la calle que rodea la explanada para que nos den indicación de retirarnos. Ya acomodados, se nos dio la orden de dar el flanco derecho, realizar el paso redoblado, caminar hasta llegar a la puerta de salida y retirarnos. Una vez más esto fue diferente a las semanas anteriores, pues siempre íbamos del lado izquierdo, cuyo trayecto era más corto. Seguíamos juntos Daniel, Jesús y yo, pero al salir, Jesús se despidió rápidamente de nosotros, pero no había hacia dónde se dirigió. Tal vez fue a tomar el camión. Daniel y yo estuvimos afuera conversando un rato, pero vinieron por él así que nos despedimos. Miré a mi alrededor y vi a Miguel y José Alfonso que estaban cerca, así que fui con ellos. Miguel se iba a ir en camión al igual que José Alfonso, pero José Alfonso me había dicho el primer día que él no se va hasta que la persona con la que está hablando se retira, cosa que me pareció muy noble de su parte. Allí estuvimos, platicando sobre varias cosas que recordábamos de la primaria y secundaria en el Instituto Mendoza. Mientras yo veía mi reloj que daba más de las 12:30 del día y mis papás aún no venían por mí. Finalmente sucedió y me despedí de ellos, pero cuando me acerqué al carro mi mamá me preguntó a dónde iban ellos, por lo que me acerqué de nuevo a ellos y me dijeron que al mercado. Entonces les dije que los íbamos a llevar. Se subieron al carro. Mis papás los saludaron y conversaron con Miguel, a quien ya conocían desde hace años porque somos amigos y estudiamos juntos. Mi papá se detuvo en una tienda, donde bajó a comprar y nos dio a los tres un refresco. Llegamos al mercado y nos despedimos otra vez. Les dieron las gracias a mis papás y se dirigieron a tomar su camión. De esta forma tan inusual fue mi sábado en el Servicio Militar Nacional en la tercera región naval de la Secretaría de Marina Armada de México en Lerma, Campeche. A pesar de lo cansado que es algo que me está gustando. Para mí no tiene nada de difícil, pues lo único que hay que hacer es quedarse callado y obedecer las órdenes que nos dan. También es una experiencia única de la cual puedo aprender mucho, además de que uno nunca sabe con qué personas puede encontrarse o reencontrarse. Por una parte no me gusta tener siempre el cabello corto, la verdad lo prefiero largo, pero es parte de la disciplina que debemos afrontar para ser más responsables. También me divierto un poco ahí con las cosas que por momentos dicen o hacen los soldados o incluso alguno de nosotros. Sin duda, siento que voy a extrañar mucho todo esto cuando termine, pero por lo pronto, aún quedan 38 sábados por delante.